I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, 'cause I'm on fire, fire. Pues seguimos en esta mañana de la costa con Mosé San Francisco. ¿Qué tal? Felices vueltas de las vacaciones. Qué bien se está de vacaciones y qué bien se está volviendo. Siempre merece la pena volver. Para valorar el descanso antes hay que trabajar. Hay que trabajar mucho, la verdad que sí. Bueno, pues hoy vamos a retomar pues nuestras secciones habituales y vamos a mirarnos un poquito los pies. Exactamente, es importantísimo, ¿eh? Es que es fundamental, sin ellos no vamos a ningún lado. Sí, es que no nos damos cuenta de lo que nos duelen hasta que realmente nos duelen. Es una cosa que es que los tenemos ahí abandonaditos y los pobres pues hacen una función fundamental en nuestra vida. Sin ellos no somos nadie. Y sufren mucho en verano. Está con nosotros desde Hospital Ochoa Ana Baro, que es podóloga. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a vosotros. Bueno, pues acércate un poquito ahí. Vamos a acercar el micro ahí para tener buen sonido. Muchísimas gracias. Y, bueno, aparte de podóloga, ojo, porque juega al pádel a nivel profesional. O sea, que sabe muy bien, además. Sí, conozco bien las patologías de los deportistas. Exactamente. Que son bastantes también, ¿eh? Sí. Sufren bastante los pies, sobre todo en estas horas de mucho movimiento en el que, bueno, pues en actividades además así de frenéticas como son el pádel. Explosivas. Sí, bastante. Bueno, llega la gente después del verano a consulta. ¿Cuáles son los principales problemas que te vas a encontrar? Bueno, después del verano, sobre todo vuelta un poco a la rutina, pero el motivo frecuente de consulta es dolor después de verano, de onicocristosis, que son uñas encarnadas. Al final pie diabético, que tenemos pacientes que vienen cada mes a tratarse, los deportistas igual, que después de sus competiciones vuelven a venir, pero el mes de septiembre es un mes de rutina, o sea, de vuelta un poco a colocarse todo en su sitio, pero también esta gente que no va a vosotros, de repente acaba el verano y tienen los pies siempre en peor estado, están mucho más secos, han sufrido el rigor de las chanclas, de la arena. Deberían mirarse un poquito los pies y ponerlos a punto para encerrarlos en estos calzados, ¿no?, de invierno. Sí, sobre todo después del verano vemos, al final los pacientes han usado mucho zapato abierto, de la playa, de los zapatos abiertos pues se reseca mucho el pie, entonces hay que usar, hidratar mucho más el pie. Y bueno, en septiembre vuelven sobre todo para prevenir y para que nosotros pues lo dejemos bien para la vuelta al invierno, para la vuelta al zapato cerrado. En las piscinas, incluso en gimnasio, o si hemos ido de vacaciones y nos hemos descuidado y no hemos usado chanclas, el temido papiloma. Sí, también. ¿Es consciente la gente de que hay que prevenir esto? O sea, que luego se complica mucho el tratamiento de un papiloma, ¿no? Sí, cada vez hay más prevención en usar chanclas en baños públicos, en las piscinas, pero cuando ya tiene el papiloma el tratamiento es un poco largo, que es el problema, dependiendo del tamaño del papiloma, del hongo en este caso. Y el hongo normal que nos aparece también en muchísimas uñas, también nos aparece con ese calzado, ¿no? Que a veces no sabemos elegir perfectamente el tamaño y tendemos a cogerlo más pequeño, y ahí me incluyo, de lo que necesitamos, haciendo que la uña choque, sobre todo la del dedo grande, choque contra esos zapatos, ¿no? Y eso es muy importante. Es muy importante el zapato que no sea estrecho, que siempre tenga un poquito de espacio tomando referencia sobre todo el dedo que sea más largo, porque muchas veces decimos el primer dedo, el dedo gordo, pero a lo mejor el segundo dedo es el más largo. Entonces tenemos que tomar esa referencia para el zapato, para que no haya tanto impacto con la uña. ¿Y cómo cogeríamos esa referencia? ¿Un dedo horizontal cuando lo miramos? ¿Cómo las madres siempre decían, a ver, aprieta y si no llega el dedo gordo es que todo está perfecto. Bien. Eso sigue funcionando. Eso no. También una cosa muy curiosa es que se recomienda ir por la tarde a comprar los zapatos, que es cuando están más hinchados los pies, es, ¿no? Qué buena historia esta. Sí, una recomendación. De referencia, realmente podríamos, así algo más fácil, pues el dedo que sea más largo hace una referencia como de 2 deditos, más o menos. Sí. Y que el puente case bien, porque si no después vamos con calzados incómodos, no se están ajustando al puente y dando dolores de espalda. Sí, sobre todo también eso tiene más que ver con el calzado plano. Cuando es un calzado plano, al final toda la musculatura posterior, estamos hablando de isquios, gemelos, están trabajando mucho más
que con un zapato a lo mejor un poquito más alto de talón. Entonces, se recomienda también que no se use mucho zapato plano para andar. Y en ese caso, los pies planos, que antiguamente lo miraba muchísimo en el colegio y los hombres no iban a la mili si tenían pies Sí, planos. exactamente. Que era como tan importante. Ahora mismo se sigue mirando, se sigue teniendo en cuenta o no se tiene tan en cuenta y mucha gente sigue con ese problema a lo largo de su vida sin prestarle sin plantilla, sin claro. prestar atención. Ahora hay mucha más conciencia del pie plano, sobre todo en niños pequeños. Vale. Tenemos muchos pacientes que vienen de 5 o 6 añitos con pies planos, pero sobre todo nosotros nos fijamos si son flexibles o si son rígidos. Si estuviéramos hablando de un pie plano flexible, por ejemplo, podemos ayudarlo tanto con una plantilla o con ejercicios. Pero si es rígido, ya tendríamos que hablar de cirugía para poder ayudar al paciente. O sea, que efectivamente condiciona bastante. Sí, condiciona en bastante. el caso de que sea La además pisada, rígido. luego el tema de las caderas, porque hay que pensar que también cómo pises va a influir muchísimo en el desgaste que tú vayas a tener en toda tu musculatura y tu esqueleto. La forma ¿no? de andar, la espalda, la Sí, curvatura. todo el tema. Al final, la pisada, si tienes una mala pisada, hace que tu cadera pues apoye más en la derecha que en la izquierda, que tu rodilla vuelque más hacia adentro. Todo eso, por eso nosotros estudiamos la biomecánica de la pisada, para poder ayudar a los pacientes desde abajo, es decir, desde los pies. Para O sea poder que con una a veces plantilla. puede ir alguien por problemas de espalda y acaba con vosotros en el área de podología para hacer un estudio de la pisada. Sí, sí. Porque desde los pies podemos ayudarle a que ese dolor lumbar, por lo mejor un paciente que está muchísimo tiempo de pie, le ponemos una plantilla y le ayudamos a que pueda estar mucho más erguido, estar mucho más cómodo, aparte también sabiendo la patología que tiene y estudiando lo que es. O sea, es muy importante, sobre todo para personas que trabajan de pie muchas horas, es fundamental pasar por un estudio de la pisada alguna vez, o desde luego por el podólogo seguro. Sí, totalmente. Es importantísimo, pero siempre que va alguien por primera vez, ¿se le hace este estudio, la pisada, o simplemente viendo su pie, sabéis más o menos de qué lado cogea, nunca mejor dicho? Pues ya con los años, cuando ya ves el pie puesto en la camilla, puedes ir viendo bastantes cosas. Si tiene mucho puente, si es un pie plano, también las hiperkeratosis, que son las durezas, también nos marcan los puntos de presión del paciente, donde apoya más los huesos cuando anda. Entonces, todo eso nos da referencias para más o menos saber y poder hacer un estudio, pero para hacer un estudio necesitamos tiempo, hacer muchos test, mirar desde la cadera, la rodilla, el tobillo. A veces vas por una dolencia pequeña y descubres que a lo mejor no es el problema del pie, que está en otra cuestión. Los temidos juanetes, ¿esto se pueden prevenir o esto va con la genética? Bueno, tenemos juanetes llamados hallux valgus genéticos, ¿vale? Porque realmente lo que se hereda es la manera de caminar, no el juanete en sí. Ajá. Sí. Y prevenir, a nivel de prevención, pues sobre todo el zapato que no sea muy estrecho, que al final el primer radio tenga mucha movilidad en el zapato, sobre todo ese es el factor principal. Y luego también pues tema de ejercicio, se puede hacer mucho ejercicio, que no se hace mucho ejercicio a nivel de pie. Es por ejemplo, en el gimnasio es muy raro que veas a alguien haciendo ejercicio, movilidad de dedos, ¿no? De dedos, sí. Incluso pero en casa también podemos hacerlo, porque la típica pelota de tenis que se pone, ¿no? Sí. ¿Recomendarías llevar a cabo una serie de ejercicios diarios, digamos, mientras veamos la tele? Bueno, vamos a estar ahí, dale que te pego, a ver si movemos los deditos, los pies, porque también... Yo siempre lo recomiendo, que pues si estás en el sofá tranquilamente puedes hacer apertura de dedos, que eso viene bastante bien. Con la pelota puedes descargar toda la zona del puente, de la fascia, que viene muy bien. Y todo lo que sea que le dé movilidad al pie, que le dé funcionalidad, va a hacer que tengas menos dolor. Claro. Es increíble, porque también a nivel circulatorio hay que tener en cuenta que el tema del pie, la movilidad que le damos al pie, le da muchísima movilidad a nuestro sistema circulatorio, el retorno, ¿no? Que hay veces se queda ahí... con los pies hinchados al final que acaban Por eso se recomienda mucho a las personas mayores que duerman con los pies un poquito levantados para el tema de la circulación,
o que no estén todo el tiempo sentados porque se le hinchan mucho los pies, que intenten andar, para que haya mucho retorno de la circulación. ¿Cuándo ya es pues inevitable el acudir a quirófano para operar un pie de martillo? En fin, ¿han cambiado los tratamientos o siguen siendo las recuperaciones un poquito dolorosas? No, han cambiado y bastante. Yo siempre recomiendo que se haga la cirugía con especialistas del pie, sobre todo. Pero el motivo o la decisión para hacer una cirugía siempre va a ser el dolor. Uh-huh. Porque si un paciente que tiene un dedo en martillo, dedo en garra, juanete, y tiene, al final hace una vida normal, también depende un poco de la edad que tenga, porque no todo el mundo, si no tiene dolor, vas a meterlo en un quirófano. Sí. Pero si hay dolor, si se podría hacer la cirugía de juanetes, por ejemplo, y la recuperación, justamente después de la cirugía sales andando esa cirugía. Uh-huh. O sea que la recuperación ha cambiado mucho a lo largo de los años. O sea que se puede prevenir esas dolencias, el pie martillo, acudiendo a tiempo vosotros, y incluso los juanetes, oye, mira, caminas mal. O esto que se termina montando los dedos de los pies. ¿Sabéis cómo prevenirlo? ¿Eso se previene? ¿Se puede? ¿O es por las estructuras óseas a lo mejor de la persona al final son inevitables? Claro, depende. Al final depende un poco de cómo venga el paciente. Me refiero, si ya el paciente viene con un dedo en martillo, un dedo en garra rígido, yo ya ahí no puedo ayudar porque la articulación está rígida. Pero martillazo, ¿no? Claro, martillazo y ya está. Pero si al final esos dedos en garra son flexibles, que nosotros hacemos un test en el cual vemos si son flexibles o rígidos, ahí sí podemos ayudarlos a ellos, tanto con plantillas como tratamiento conservador, que pueden ser unas siliconas, por ejemplo, también con un buen calzado. Desde ahí sí podríamos ayudarlos. Interesante. Las plantillas están muy de moda, muy en auge en este momento. ¿Recomendarías a todo el mundo ponerse plantillas? ¿Deberían antes ver qué plantilla necesitan o no son la panacea? Yo recomiendo, pero no me gusta ponerle a todo el mundo plantillas. Uh-huh. Porque tampoco las plantillas hay como que venderlas. Es como si a un paciente le hace falta, le ponemos una plantilla, pero si a un paciente mandándole ejercicios, un buen calzado, no le hace falta una plantilla, se le dice al paciente y se le recomienda que pueda hacerla, pero no es obligatorio. Uh-huh. Entonces tiene esas dos opciones. Siempre está bien llevar unas plantillas, pero hay en pacientes que no le hacen falta. Y un apunte más, antes de irnos, que nos queda poco tiempo. Esas uñas que empiezan a amarillear y que al final se convierte efectivamente en ese hongo que además tarda mucho tiempo en irse. ¿El tratamiento sigue siendo esta especie de gel o de crema? De barniz. De barniz, efectivamente, sí. ¿No? Y no hay otra. Y prevenir, ¿cómo se previene eso? Al final, el hongo en la uña, lo que se llama onicomicosis, vive en humedad constante. Entonces, siempre se recomienda secarse muy bien los pies después de la ducha. También depende si la uña la tienes un poquito levantada. Entonces se cuela por ahí. Claro, se cuela y crea mucha humedad. Pero secarse un poco el pie, a lo mejor con el secador ahí ayuda, ¿no? También sí, es muy buena opción. Tratamiento que actualmente se hace y que yo hago mucho en consulta es citar al paciente, se limpia la uña, se le echa el barniz, el paciente tiene que hacer el tratamiento todos los días y cada mes y medio tiene que volver a venir para volver a limpiar. Claro. O sea, es un tratamiento muy largo. Pero merece la pena porque si no se estropea después la uña, se retrae, en fin, y se afea bastante. Nos tenemos que ir, pero con Ana Varo, podóloga en Hospital Ochoa, yo creo que está aquí al lado, podemos ir andando desde ahora mismo. Nos ha aclarado todas las dudas y se lo agradecemos de verdad. Ya hablaremos del pádel en otro momento, de verdad, pero ya saben que conoce muy bien el pie del deportista y que yo creo que es una muy buena recomendación para arrancar el otoño. Monse, muchísimas gracias. Gracias, te esperamos. Y Ana Varo, muchísimas gracias desde Hospital Ochoa, semana. Desde el área de podología. Gracias. Cada martes nuestro chef Manu Balancino nos sorprende con sus contenidos y con los productos más destacados. Hoy es el Día del Limón. Yo no lo sabía, Manu. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días. Efectivamente, hoy es el día del cítrico más